201 del Código Penal. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, hasta ahorita vamos viendo diversos delitos que atentan contra diferentes bienes jurídicos tutelados. Tal es el caso, por ejemplo, del delito de homicidio o asesinato, que son delitos que atentan contra la vida. Hay delitos que atentan contra la integridad de la persona, como los delitos de lesiones. Otros delitos atentan contra el honor o la dignidad, como la calumnia. Y así sucesivamente. Todos los delitos afectan bienes jurídicos tutelados. Ustedes saben que la Constitución Política de la República garantiza, dentro de otros derechos, el derecho a la libertad de la persona. Nadie puede ser detenido sino por orden de autoridad competente. Y entonces, cuando se afecta el bien jurídico tutelado de la libertad sin orden de juez, también se afecta a un bien jurídico tutelado, igual que el homicidio, igual que las lesiones. Solo que aquí son otros delitos. Por ejemplo, el delito de plagio o secuestro. Lamentablemente, bueno, todos los días tenemos noticias graves de hechos delictivos, todos los días, lamentablemente. Hoy no escapa, digamos, al asombro, digamos, de varios homicidios. Dentro de ellos, vía mediodía, un delito contra la vida en contra de un abogado que murió ahí en la zona 1. Según las noticias, como que el abogado había bajado de su vehículo, que es el abogado que tenía su caso, la defensa de este joven, este señor, que se encuentra detenido y que es conocido con el apodo de Lobo, que parece que es jefe de algunos de los grupos de maras más grandes del país. Y este señor era el abogado defensor de él y lo matan hoy a mediodía. No sabemos nada del caso, obviamente, apenas algunos de ustedes se habrán enterado de la noticia, pero en términos generales, por lo que dice la noticia, desafortunada porque son hechos reales, no son hipotéticos, son reales, desafortunados. Pero como nosotros estamos estudiando cómo tipificar, desafortunadamente, en este caso, por lo que han visto de algunas noticias, ¿qué delito les pareciera que pudo haber sido el que ocurrió al mediodía? ¿Qué delito en ese caso? Asesinato, Lina. Asesinato. Correcto, correcto. Pues efectivamente, aunque no conocemos del caso, eso debe estar sujeto a la investigación del Ministerio Público, pareciera tratarse de un asesinato, porque no hubo, digamos, discusión con la víctima, no hubo altercado, no hubo robo de nada, sino fue un acto que pareciera planificado, deliberado, directamente a quitarle la vida a la persona. Entonces pareciera que fue un acto planificado, premeditado, y ciertamente, como ustedes señalan, pues cuando se le quita la vida a una persona habiendo planificado matarlo, habiendo habido premeditación, ese es un caso de asesinato. Otro caso que llamó la atención, pues a mí me llamó la atención ayer en una noticia, es que el día de hoy o mañana una jueza debe conocer la solicitud de nuevo de aquel caso que hemos mencionado varias veces, sucedió allá en Zacapa, en donde una jovencita que está procesada por la muerte de otra jovencita volvió a pedir que su delito fuera homicidio cometido en estado de emoción violenta. Y hoy o mañana el juez debe resolver si accede a cambiarle el delito para ponerle homicidio cometido en estado de emoción violenta. Es hoy, Hoy, ¿verdad? Sí, hoy, o así sí. es hoy. Sí, En la lamentable. mañana tuvo la audiencia de aceptación de cargos y la jueza dijo que pues no veía procedente que se siguieran las etapas que conseguían, que era la etapa intermedia,
y aún así la abogada defensora la recusó. ¿El abogado defensor? La abogada defensora recusó a la jueza. Sí, pues, sí, pues. Entonces, la jueza no accedió. No, 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 ella siguió igualmente con su postura y denegó la recusación. Sí, pues, sí, pues. Digamos, otro hecho trágico, ¿verdad? Jóvenes, lamentable. Lamentable también que es un hecho real, no hipotético, pero por lo que uno ha escuchado en las noticias y por lo que uno ha visto en las noticias, ¿les parecería a ustedes que ese caso se acerca o se asemeja a un homicidio en estado de emoción violenta? ¿Les parece o no? No, Lick, también No, Lick, hace no, sentido. Lick. Sí, sí. Coincidimos porque nosotros ya sabemos que el homicidio en estado de emoción violenta, bueno, básicamente se da cuando hay una alteración momentánea, pues, de que el delito se dio en ese momento, no fue planificado, sino fue en ese momento, como los crímenes pasionales, o Y como también el... secuestro, Lick, porque la mantuvo contra su voluntad. Sí, sí, sí. O bien, les dije yo aquel ejemplo del padre que encuentra al violador violando a su hijita, pues saca el arma y le dispara. Esa sí es una emoción violenta que ocurrió en ese momento. Pero cuando ya se puede advertir que hubo también planificación, que se calculó fríamente el delito, eso ya no puede ser emoción violenta. Y es que el tema es que como es lo que estamos estudiando, pues nos vamos nosotros preparando en tratar de tipificar correctamente, en ver un hecho y poderlo tipificar. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, en un asalto a un bus, llegan unos asaltantes, disparan sobre las víctimas y les sustraen sus cosas, se llevan las cosas, teléfonos, billeteras. ¿Les parece a ustedes que eso es un hurto? No, eso ya es un robo agravado, Exactamente, exactamente. ¿Y por qué robo agravado y no hurto? porque el robo agravado ya conlleva violencia, es un poquito más, el hurto viene siendo, a mi punto de vista, o como yo lo entiendo, el hurto es la acción de sustraer algo sin que la víctima se dé cuenta o sin afán de hacerle daño. En cambio, el robo agravado es ya con el afán de perjudicar el bien jurídico tutelado de la otra persona. Sí, pero mire, pues está bien lo que me está diciendo, pero sin hacerse bolas, con violencia, sin hacerse bolas. El hurto es sin violencia y el robo con violencia, ¿verdad? Y es correcto lo que usted dice, es un robo agravado. Sí, porque hay violencia. Es decir, si yo les digo, entraron a un bus, dispararon contra... Pues, estoy diciendo que hay violencia. Entonces jamás va a ser un hurto. Porque en ambos delitos, en el hurto y el robo, son delitos patrimoniales, en donde el sujeto activo lo que quiere es apoderarse del patrimonio del sujeto pasivo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el hurto es sin violencia y el robo con violencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Tipificar, encuadrar los hechos en las figuras delictivas que están en el Código Penal, que no lo puede ser alguien que no haya estudiado derecho penal, porque la gente en la calle dice, mire, cometió un delito de linchamiento, y linchamiento no es delito, ni existe, es asesinato. O la gente dice, los asaltaron, no hay delito de asalto, es robo. Nosotros como estamos estudiando esto, entonces sí tenemos que saber tipificar, que es encuadrar las conductas reales en lo que dice el Código Penal, ¿de acuerdo? Bueno, veamos entonces el primer delito contra la libertad de las personas, que es el delito de plagio o secuestro, artículo 201. Si alguien me hiciera favor de leer el artículo 201, si me hacen favor de leerlo. Artículo 201. Plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestro o con cualquier otro propósito similar, igual o igual,
se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Igualmente, incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o lo privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material en cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50.000 a 100.000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma, o se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces miren pues, jóvenes, el primer delito y el más grave delito que hay contra la libertad de las personas es el delito de secuestro. Es el delito de secuestro porque aquí no solo se le impide gozar del ejercicio de la libertad de locomoción a una persona, se le retiene ilegalmente, sino además el propósito es obtener dinero para otorgar de nuevo la libertad de la persona. Miren, todos, que yo diría casi todos, si no todos, unos más, otros menos, con hechos más graves o menos graves, o con familiares a uno mismo, o familiares cercanos o lejanos, pero todos sabemos de hechos delictivos en contra de familiares o de nosotros mismos. ¿A quién no le han robado algo? Pero el delito de plagio o secuestro en realidad es un delito muy, muy, muy grave. Obviamente que se convierte de un momento a otro en una pesadilla para una familia. Ha de ser terrible. Porque imagínense, les decía en la otra clase, saber uno que uno está esperando a su familiar, a su hijo, hija, papá, mamá, hermano, esperándolo a la hora que normalmente regresamos a nuestras casas, y que alguien no llega y no llega y no llega, y luego en lugar de que llegue recibimos una llamada diciendo que está secuestrado y que nos piden un rescate. La agonía de no saber dónde está la persona ni cómo está, o si está viva o ya no está viva. Entonces es una agonía, casi una tortura psicológica, que es el otro delito que vamos a ver más adelante, el delito de tortura. Entonces, por eso, el delito tiene una pena grave. Imagínense, de 25 a 50 años. Tiene la pena más alta que tiene nuestro código, que como ya hemos dicho, es la pena de 50 años. Porque es un delito que afecta no solo a la víctima, sino a toda la familia, ¿verdad? Exponiendo gravemente la vida de la persona, porque un secuestrado está corriendo peligro de su vida permanentemente. Entonces, el delito de plagio o secuestro tiene esas características. ¿Y cuáles son los elementos de este delito? Veámoslos en esta diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver cuáles son los elementos de este delito. Vean, pues, vean. Plagio, secuestro, artículo 201. El primer elemento es que se da la privación de la libertad de una persona. Sin orden de juez, sin orden de autoridad competente, a la persona se le priva de su libertad. Segundo, que la privación de la libertad
se da sin consentimiento de la víctima. O sea, la víctima se opone a que le coarten su libertad, pero lo tienen encañonado y son varios sujetos, o lo golpean y ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada. Es la privación de la libertad de la persona sin su consentimiento. Y tres, el propósito o intención de obtener un rescate, canje de personas u otro propósito similar. Esta es, digamos, la característica subjetiva de este delito. Este es el elemento subjetivo de este delito. Este es el ánimo con el cual actúan los sujetos que cometen secuestro, que tienen la intención de obtener dinero, un rescate, canje de personas u otro propósito similar. Es el propósito o intención de obtener un rescate. Entonces, el delito de secuestro, ustedes tienen que advertir que tiene un propósito específico, que es el rescate o el canje. Es dinero. Se le priva la libertad de la persona con el propósito de obtener un dinero a cambio de otorgarle su libertad. En eso consiste el plagio secuestro, con una pena de hasta 50 años. No importa si es un secuestro express que le llaman o un secuestro de muchos días, el delito está consumado en el momento en que le retienen la libertad a la persona, con la voluntad de obtener un rescate. Hay varios elementos de este artículo que llaman la atención y que merecen, digamos, ser analizados brevemente, aunque sea, pero sí analizados. Por ejemplo, miren el segundo párrafo de este artículo. Lean el segundo párrafo. Léanme el segundo párrafo. Igualmente incurrirá en la comisión de este Solo delito. déjeme ver. Si ese es el segundo. Vamos a ver, el segundo no es donde dice los cómplices. Ah, sí, sí. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Muy bien, gracias. Vamos a ver, fíjense pues. Pongan atención lo que dice ahí. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. ¿Qué les llama la atención algo ese párrafo? ¿Les hace recordar algo? Sí. A ver, ¿qué les hace recordar ese párrafo? ¿Alguien va a decir algo? La pena de los cómplices. Sí, pero sí, ahí tiene la pena de 20 a 40, pero no es eso. La participación en el delito. Tiene que ver con la participación en el delito, es cierto. Vaya, pero eso sí es cierto, eso es, digamos, lo general, pero lo preciso, que lo general es eso que usted dijo, y es correcto lo que dijo, que tiene que ver con de eso están hablando, los que participaron en el delito, de eso están hablando. Pero ¿qué más les llama la atención? Que yo les expliqué el semestre pasado. Y aquí ya incluimos a los que encubran también el delito. Por ahí va la cuestión. ¿Quiere explicarlo más? Pues a mí lo personal me llama atención porque casi siempre vemos solo cómplices o autores de delito, pero aquí ya vemos que hay encubridores que aunque no hagan el delito, sí participan de cierta manera, ya que no dan como el aviso a las autoridades para la prevención de. Muy bien, muy bien. Casi todo bien. Pero por ahí va la cosa, por lo que ustedes están diciendo. Miren pues, fíjense lo que dijo la compañera. La compañera dijo
Casi siempre se habla de autores y cómplices, pero aquí está hablando de encubridores. Es que eso tiene que ver con el artículo 35. Vayan al artículo 35 del código. Lean el artículo 35, por favor. Artículo 35. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. De las Sí, nomás. faltas solo son responsables los autores. Muy bien, gracias. Fíjense lo que dice el artículo. Son responsables penalmente de los delitos, del delito los autores y los cómplices. Lo que dijo la compañera. Ahí no dice los autores, los cómplices y los encubridores. Dice que son responsables los autores y los cómplices. Pero el artículo 201, regresen al 201, pero el artículo 201, ese párrafo dice, los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años. Entonces, aquí hay alguna contradicción. Porque ¿quiénes son cómplices? ¿Quiénes son Los que cómplices? participan en el acto delictivo. Así, pero entonces también son lo mismo que autores, ¿no? Los que apoyan de forma encubierta o No, ayudan solo el proceso de... no usen encubierto ni encubridores. ¿Quiénes son los cómplices? Son los cooperadores no necesarios. Licenciado, ahí no aplica el artículo 37. Bien, vamos a ver eso también, pero contéstame primero, ya lo dijo el compañero hace un ratito. ¿Quiénes son cómplices? Los Por que ejemplo, ayudan. las personas que prestan su casa para que el secuestrado esté dentro del domicilio, Vaya, ese es o cómplice, está ellos, bien. Vaya, ese o es ellos le cómplice. den de alimentación al secuestrado y no participen directamente en el delito. Bueno, miren pues. Cómplices son los que ayudan. Son los que ayudan a cometer el delito. Ese es cómplice. El que coopera, el que ayuda a cometer el delito. Ese es cómplice. Es una forma de participación. Porque participación solo hay autoría y complicidad. Autor es el que realiza el delito y cómplice es el que ayuda. En cambio, el encubridor, ¿quién es el encubridor? ¿Qué diferencia hay entre cómplice y encubridor? Que El cómplice que no está puede dentro del rango del antes o delito. durante el delito, mientras que el encubridor es después de que ya sucedió el delito. Exactamente. El compañero que también habló también iba en el mismo sentido y usted lo explica muy bien. Entonces, cómplice y encubridor no es lo mismo, porque el cómplice es el que ayuda a cometer el delito. Actúa antes o en el momento de cometido el delito, ayuda a cometer el delito. Y encubridor, en cambio, es el que entra después de cometido el delito. Él no sabía que el delito se cometió. Le dijeron después, fíjate que cometimos un secuestro. Nos guardás el 1.000.000 de quetzales que nos dieron de rescate. Y este accede a guardarlo. Este es un encubridor. Ese no es cómplice, porque él no ayudó a cometer el delito. Él se enteró después de cometido el delito. Y lo que hizo fue ocultar al delincuente o las pruebas del delito, los vestigios del delito o el resultado del delito. Pero no ayudó a cometer el secuestro, entró después de que el delito ya se había cometido. Entonces, el legislador, fíjese que el legislador, vean además, el legislador no dice los cómplices y encubridores, sino dice los cómplices o encubridores, como que fuera lo mismo. Entonces, en el peor de los casos, el legislador aquí no sabía ni quién es un cómplice ni quién es un encubridor, ¿va? Y puso los cómplices o encubridores, porque en todo caso debe haber redactado los cómplices y encubridores, aunque estuviera sancionando con la misma pena al que ayudó a cometer el secuestro que al que guardó el dinero después del secuestro.
Dice que, que pa- quiere una cena. que para mí, que para mí no tiene la misma La gravedad. de tradicional, ¿verdad? No tiene la misma gravedad porque el cómplice sí participa en el delito y el encubridor actúa después de cometido el delito. Sin embargo, el legislador lo identifica como lo mismo, dice los cómplices o encubridores. Lo cierto, jóvenes, es que este es un delito grave y que el legislador trata de poner las penas más altas para evitar que se cometa el secuestro. Además, obviamente, de manera regular, el secuestro se cometía en contra de personas de muchos recursos económicos para pedir rescates altos. Y entonces el legislador trata de proteger que no se cometan esos delitos y metió aquí con la misma pena y le asignó la misma pena a cómplices y encubridores. Pero ni siquiera dice cómplices y encubridores, sino cómplices o encubridores. En todo caso, yo quiero que ustedes recuerden que el cómplice actúa en el delito ayudando y el encubridor entra después de cometido el delito ayudando a ocultar el delincuente, ayudando a ocultar el cuerpo del delito, pero no ayudando a cometer el delito porque el delito ya se cometió. ¿Estamos de acuerdo? Dick, disculpe, Dígame. como aportación el artículo 474 para ahí nos indica el encubrimiento, tanto el encubrimiento propio como el impropio en el 475. Correcto. Ajá, siga. Eh, Solo como observación y para apoyo para los que quieren ampliar el tema del encubrimiento. No, excelente lo que usted está diciendo. Excelente lo que usted está diciendo. Ahora bien, usted mismo, si me hace favor, y el que comete ese delito del 474, que es el delito de encubrimiento propio, ¿en qué calidad lo comete? ¿Me escucha? O bien otro compañero. El que comete el delito del 474, que es el encubrimiento propio, ¿en qué calidad lo comete? ¿Es cómplice, licenciado? No. Cómplice porque ya tendría ¿Por que qué, saberlo. jóvenes, por qué cómplice? Es autor de encubrimiento. El que comete el artículo 474, el encubrimiento propio, el que comete esa figura delictiva, ¿qué es? Autor del delito de encubrimiento. El que esconde el dinero del secuestro, el millón, o el que esconde al delincuente, ¿qué delito comete? No me digan cómplice de encubrimiento, él es autor de encubrimiento, porque el 474 ya es un delito independiente que se llama encubrimiento. Es un delito igual que el homicidio, y el que lo comete es autor. Entonces, el que comete el artículo 474 es autor de encubrimiento. Así es que buen aporte el del compañero porque nos hace ver que el encubrimiento que aparece aquí a la par de la complicidad ya es un delito propio. Y el legislador aquí dice los cómplices o encubridores. ¿Cómo que encubridores y el encubrimiento es un delito propio? Estamos claros en eso, ¿verdad, jóvenes? Lick, disculpe la pregunta, buenas tardes. Sí. Pero, por ejemplo, a la hora de calificar, tipificar el delito, yo escuché que usted comentaba que nada más aplica uno solo. En este caso, podríamos decir que aplican ambos, porque como es el 474 ya es un delito específico, donde el encubrimiento propio es un autor del delito. ¿Cómo sería entonces aquí? O sea, ¿sí se juegan los dos delitos acá o cómo lo hacemos la distinción, Lick? Disculpe la pregunta. Bueno, mire pues. Que yo sepa, no se ha discutido eso, por lo menos que yo tenga conocimiento. Digamos, el caso de un encubridor de un delito de secuestro. Porque aquí el dilema para el juez sería el siguiente. Al que encubrió,
lo procesa por este secuestro, pensando en ponerle de 20 a 40 años, o lo procesa como autor del encubrimiento que ha de tener no más de 10 años de pena. 3 años máximo, Lic. Aquí dice Bueno, sancionado de 2 meses a 3 años. Ahí hay bueno, una diferencia grande en la pena. enorme, enorme. Y yo por eso les digo que es obvio que el legislador trata, de aplicar una pena severa a todo aquel que tenga que ver con secuestros, a todo aquel que tenga que ver con secuestros, a todo aquel que tenga pena severa, aquí de 20 a 40. El tema es que en un caso específico, a alguien que haya encubierto, que haya sido encubridor de un delito de secuestro, encubridor de un delito de secuestro, aquí la ley sí señala específicamente que a los cómplices o encubridores de este delito se les fija la pena de 20 a 40 años. Un caso complicado que podría llevarse a las más altas cortes para debatir que este encubridor no participó en el secuestro, sino que este encubridor es autor del encubrimiento del 474, pero la Corte también podría resolver que este es un caso específico en donde ya el legislador contempló para el encubridor de secuestro una pena más alta y le aplica esta pena, que creo que por ahí sería la resolución, ¿verdad? ¿Qué veo yo en esto? El espíritu del legislador de aplicar una pena altísima, no solo a los que participan, sino a los que encubren a secuestradores, para evitar que el delito se cometa, aunque rompe con la técnica legislativa y con la técnica del derecho penal, porque le está poniendo la misma pena al que participa en el delito, aunque sea como cómplice, que alguien que no participa en el delito, sino que entra después de cometido el delito como encubridor. Pues eso es antitécnico, porque no es lo mismo secuestrar que ayudar a un secuestrador. No es lo mismo. Las dos cosas graves, pero no es lo mismo secuestrar que ayudar a un secuestrador cuando ya cometió el delito. ¿Entienden? Así es que, ¿qué nos sirve a nosotros esto para debate? Para principiar, distinguir que eso de que diga los cómplices o encubridores, pues además nada que o, porque no es lo mismo. En todo caso, debe decir y. Los cómplices y encubridores, no o, pues no es lo mismo. Y recordar que el cómplice participa en el delito ayudando y el encubridor entra después de cometido el delito. Es posible que al Lic, encubridor le apliquen esta pena porque es una ley específica que regula que al encubridor se le va a aplicar esa pena. disculpe el comentario. Haciéndole una hermenéutica ahorita al código, el delito de encubrimiento se tipifica dentro de los delitos contra la administración de justicia. Entonces, digo, la aplicación hermenéuticamente es un tanto diferente, ya que lo que estamos viendo acá sería el tema de los delitos contra la libertad individual, ¿no? Ahí podríamos hacer una distinción o no, Lic. Bueno, la distinción que usted hace es válida, pues claro que es válida porque son bienes jurídicos tutelados diferentes. En el secuestro, el bien jurídico tutelado es la libertad y en el encubrimiento, pues tiene que ver con la administración de justicia, como usted dice. Pues eso que usted dice es cierto, pero aunque la diferencia en bienes jurídicos tutelados existe, el tema es que hay, digamos, una teoría válida, que le identifica a usted cómo pueden participar las personas en los delitos. Y por eso el artículo 35 les dice que son responsables del delito autores y cómplices. ¿Por qué no le dice ahí encubridor? Porque el que encubre comete el delito de encubrimiento como autor. Si no, el 35 debería decir
son responsables del delito autores, cómplices y encubridores. Pero ¿por qué el 35 dice solo autores y cómplices? Porque son los que participan en el delito. El encubridor ya entra después. Entonces, aunque el bien jurídico tutelado sea diferente, que es lo que usted me menciona, la técnica del propio código que estamos analizando en el artículo 35 sí define claramente que son autores y cómplices. Nada más. El encubridor entra después. Pero el legislador aquí en la parte especial, en el 201, asemeja cómplice con encubridor porque dice los cómplices o encubridores, lo cual para mí es totalmente antitécnico, pues, por lo que ustedes ya se dieron cuenta. Pero bueno, al final, miren, lo importante es que se den cuenta de esto que estamos hablando, porque si no lo leemos y no nos damos cuenta, y seguimos para el otro artículo, y no nos dimos cuenta ni qué pasó. Pero aquí nos estamos deteniendo a debatir que en este párrafo el legislador puso en el mismo rol a los cómplices, a los encubridores. Es lo mismo que les dije el semestre pasado, cuando el Código Penal también en el artículo 35, 36, dice que son autores quienes fuercen o induzcan. ¿Se recuerdan que hablamos de esto? Quienes fuercen o induzcan. ¿Qué problema tiene eso? ¿Qué problema tiene esa parte del código cuando dice quienes fuercen o induzcan? ¿Qué problema tiene? Dígame. Hay una separación entre los dos. Sí, hay una separación, pero ¿qué problema tiene? Depende de la forma que se interprete en un juicio, Liz. No. Una está separada por la O. No dice que y fuera, o sea, están uniéndolas más o menos. Sí, pero ¿cuál es el problema que hay en ese párrafo? Cuando el legislador dice que son autores los que fuercen o induzcan. ¿No se recuerdan? Yo les dije que el problema que hay es que no es lo mismo forzar que inducir. Forzar. Forzar es con violencia. ¿E inducir qué es? Forzar es con violencia, inducir es con manipulación psicológica o de algún otro tipo. Exactamente. Forzar es obligar. Inducir es aconsejar. Es totalmente diferente. Entonces, es un error cuando el legislador dice es autor quien fuerce o induzca. Porque forzar es obligar. Es prácticamente la autoría mediata con instrumento sometido a coacción, porque lo está obligando. Inducir es aconsejar, solo aconsejar. Entonces el legislador, por falta de técnica, utiliza términos como que si fueran lo mismo, pero es diferente. Para mí, esa redacción de forzar o inducir es tan antitécnica como esta que dice los cómplices o encubridores, porque no es lo mismo. Pero bueno, volvamos a lo que les decía hace un rato, pues por lo menos démonos cuenta, debatamos sobre eso, analicémoslo, pues para no pasar la lectura sin darnos cuenta de lo que ahí aparece, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una parte. La otra, miren, este delito de secuestro, que ya dijimos que es lo más importante, pero miren, pues, ¿qué es lo más general, lo más importante del delito de secuestro? Los tres elementos que ustedes tienen ahí. No nos hagamos muchas bolas, porque quienes entre a discutir esto de cómplices o encubridores, no tan fácil alguien les va a entrar a discutir eso. Pero ¿qué es lo más elemental, digamos? Es esos tres elementos. Miren, que el secuestro es quitarle la libertad a una persona, que es sin la voluntad de la víctima y que la intención es un rescate. Eso es lo que, para principiar hay que saber que en el secuestro es quitarle la libertad a una persona por obtener un rescate. Bueno, ahora. Lick, disculpe, ¿qué pasa si secuestran a una persona que está con algún tipo de problema, digamos, ya una limitación o incapacidad mental y se aprovechan de la condición de la persona? En este caso, en la parte del consentimiento de la víctima, ¿cómo
¿cómo tipificaríamos el asunto si esa persona posiblemente no sabe ni lo que está pasando? Bueno, ya le entiendo por dónde va su pregunta, ya le entiendo por dónde va su pregunta. Bueno, mire, el consentimiento se da expreso o tácito, ¿va? Se da expreso manifestado o tácito sin manifestarlo, digamos. Pero el tema es que aunque la persona pudiera estar, digamos, bajo una circunstancia en donde no puede dar su consentimiento por esa circunstancia psicológica que tiene, eh, tampoco se lo han pedido para secuestrarlo. Porque, ¿qué me pongo a pensar yo? El que le quiten la libertad a un enfermo mental, que siempre ha andado con sus padres porque lo cuidan y es un enfermo mental. Y depende de los papás. Y anda con los papás siempre, aunque ya sea mayor de edad. Y viene un grupo de secuestradores y lo secuestra. Y piden un rescate para dejarlo en libertad. Eh, bueno, no podríamos decir que no hay secuestro porque él no puede dar su consentimiento porque es un enfermo mental. Porque lo que pasa es que en su calidad de enfermo mental, quienes tenían el cuidado de él, la guarda y custodia, eran los papás. Y no le pidieron el consentimiento a los papás. Porque de lo contrario usted llegaría al caso de que entonces no puede haber secuestro porque como no puede haber consentimiento, entonces no se tipifica el delito. No, yo creo que no sería ese el caso. Yo creo que sería el caso que los padres tendrían la guarda y custodia y sin el consentimiento de los padres se lo llevan y piden un rescate para liberarlo, es un secuestro. Ahí está claro, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, la otra cuestión en este delito es que este es un delito permanente. Yo también les expliqué eso, que tiene que ver con el bien jurídico tutelado. ¿Se recuerdan de por qué es un delito permanente? ¿Alguien se recuerda? Bueno, se los voy a recordar. Los bienes jurídicos tutelados, cuando se comete un delito, hay delitos en donde el bien jurídico tutelado se agota. ¿Qué quiere decir se agota? Se acaba. Prolonga el tiempo. Sí, digamos, por ejemplo, el homicidio. ¿En qué momento queda consumado un homicidio, jóvenes? Al morir la Cuando persona. muere. Cuando muere la Cuando persona. muere. En ese momento queda consumado el homicidio. Pero cuando ahí se consumó el delito, ¿todavía sigue el bien jurídico tutelado subsistiendo que es la vida o se acabó? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ese es un delito instantáneo. Porque cuando se consuma el el delito, se termina o se agota el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en esos delitos? La vida. Cuando se consuma un asesinato o un homicidio, se acabó la vida. Pues no se puede morir más de una vez. Se acabó la vida. Y entonces es un delito instantáneo, que es diferente al secuestro, en donde el delito no es instantáneo, sino permanente. ¿Y por qué es permanente? Porque puede ser que hoy secuestren a una persona. Hoy se consumó el delito. Hoy se consumó porque hoy pidieron el rescate. ¿Se acabó el bien jurídico tutelado ahí o no se acabó? No. Porque sigue privado de libertad. Exactamente. Entonces ese es un delito permanente. Ese es un delito permanente. Porque el bien jurídico tutelado no se acaba, no se consume cuando el delito está consumado, no se agota. Y mientras no le den la libertad, siguen afectando el bien jurídico. Al siguiente día, y al siguiente día, y así por un año. Cada minuto, cada segundo le están afectando el bien jurídico. No se acaba mientras no le den su libertad. Pues claro que se va a acabar si lo matan. Pero mientras no le den su libertad, su bien jurídico tutelado, libertad, se sigue afectando. Aunque el delito se consumó hace 6 meses. Porque el delito se consuma cuando le quitan la libertad.
pero ese es un delito permanente, porque el bien no se agota, el bien jurídico no se acaba y mientras no le den la libertad lo siguen afectando el bien jurídico tutelado. En cambio, en el homicidio, cuyo bien jurídico tutelado es la vida, una vez se consuma el delito, se acabó el bien jurídico tutelado. Ese es un delito instantáneo. Eso obedece a la clasificación de los delitos en instantáneos y permanentes, dependiendo si se agota o se acaba el bien jurídico tutelado o no. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces veamos el delito de tortura. El artículo 201 bis, si me hacen favor de leerlo. Comete delito. Comete delito. Artículo 201 bis. Comete el delito de tortura quien por orden con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o por este medio a otras personas. Igualmente, comete el delito de tortura a los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Subversivos. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Bien, muchas gracias. Entonces, miren ahí cuáles son los elementos del delito de tortura. Provocar a otra persona sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. Que se actúe por orden, apoyo o autorización de autoridades del Estado. Miren, esto es por autoridades del Estado, la tortura. Que se tenga por finalidad obtener información o confesión de ella o de tercero, o bien intimidar a un tercero. Y el dolo o la intención de provocar ese dolor, ese sufrimiento, con el objetivo, con la intención de obtener información o una confesión. Es un delito cometido por las autoridades del Estado o por grupos organizados, grupos subversivos, que puedan estar actuando al margen de la ley. Eso es torturar. No es, si es entre dos particulares, son lesiones. No es torturar, pero cuando ya entra en juego autoridades del Estado o grupos subversivos y lo que se quiere es obtener información, el delito es el delito de tortura del artículo 201 bis. Es importante el último párrafo del artículo cuando dice: no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en resguardo del orden público. Les preguntaba en la otra sección, bueno, ¿cuál es el caso ese? ¿Por qué dice ese párrafo eso? ¿A qué se refiere ese párrafo? Y me decía un compañero que es cuando, por ejemplo, se usa la fuerza para, digamos, dominar al delincuente, que quiere huir porque se le está capturando, se le presenta la orden de captura o va huyendo en un delito flagrante y se opone a la autoridad o trata de escapar. Y entonces la autoridad usa la fuerza para someterlo al orden. A eso se refiere ese párrafo. Siempre y cuando no haya un exceso de fuerza. Siempre y cuando, es decir, si 3, 4 policías capturan a un sujeto y lo tienen que someter al orden, pues no quiere decir que lo maten. Someterlo al orden es suficiente con que ya no pueda huir, pero no que lo maten. Hubo un caso en donde iban patrullando uno de esos
grupos combinados de policía y soldados iban en un jeep y en una patrulla y detuvieron flagrantemente a un sujeto que era un marero en su colonia, que había asaltado a muchas personas. Pero el tema es que lo comenzaron a golpear y todos lo golpeaban hasta que lo mataron. Entonces, esas personas ya cometen un delito de ejecución extrajudicial, porque, porque sí pueden usar la fuerza pública para resguardar el orden, pero no significa matar. Entonces, cuando dicen no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el legítimo ejercicio de su deber y en resguardo al orden público, pero no deben haber excesos. O el caso en un delito sexual o en un delito de un asesinato, en donde el Ministerio Público requiere que le extraigan una muestra de sangre al imputado porque quieren compararlo con la sangre que quedó en la escena del crimen. Y el imputado que está preso, está detenido, se niega y dice que es su cuerpo y que él no quiere dar su sangre, que se opone. El tema es que es una prueba requerida por el Ministerio Público, que le están notificando al imputado y que él no puede oponerse a la realización de esa prueba. Y entonces el juez puede ordenar que a través de la fuerza pública lo dominen y le extraigan una muestra de sangre. Pero él no puede acusar al juez y al fiscal y a los policías de que lo están torturando, porque no es para obtener información, ni que él confiese, sino es por un proceso de investigación que está haciendo el Ministerio Público. Y además le notificaron y tenía la obligación de colaborar. Pero si no lo hace voluntariamente, lo pueden forzar. Eso no es tortura. A eso se refiere este párrafo, cuando les dice que no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de sus cargos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, veamos finalmente, jóvenes, si me hacen favor, finalmente el artículo 201 ter, desaparición forzada. Si me hacen favor de leerlo. Si me hacen favor de leerlo. 201 ter. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como del funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autoriza, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de uno o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúe arbitrariamente o con abuso o exceso de la fuerza. Igualmente, comete delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupo o banda organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembro o colaboradores de dicho grupo o bandas. El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, varias cosas aquí, jóvenes. Primero me preguntaba una compañera por qué decía el reo. Bueno, el legislador aquí, no me recuerdo si hay otro artículo que diga el reo, en todo caso dice el sindicado o el imputado, el reo, pero el legislador aquí usó la palabra reo. Primero, es un delito grave, no tiene medida sustitutiva y por lo tanto quien llegue a una sentencia en este delito es porque está en prisión, porque no hay medida sustitutiva para este delito.
Entonces, el legislador usa la palabra el reo refiriéndose a la persona que se encuentra detenida, procesada por este delito. Bueno, luego, arribita donde dice el reo, dice el delito se considera permanente, en tanto no se libere a la víctima, que es lo que hablamos hace un rato, que también va para el secuestro. Es permanente porque mientras no se dé la libertad se sigue afectando el bien jurídico tutelado que es la libertad. Y por último, esa desaparición forzada tiene que ver con las pruebas de que un grupo, por ejemplo, de policías se llevaron a una persona, la detuvieron y ya no apareció. Ni explican dónde está. Pero sí hay pruebas de que ellos se lo llevaron. Entonces es un delito de desaparición porque no aparece la persona. Desaparición forzada, que puede ser por móvil político o no, y que también lo cometen, digamos, grupos subversivos que atentan, digamos, contra la libertad de una persona, reteniéndola y no expresando en dónde se encuentra, ¿verdad? No se les procesa por ejecución extrajudicial porque no aparece un cadáver, pero sí por desaparición forzada porque hay pruebas de que se lo llevaron y no dicen dónde está y no aparece. Entonces, ese es el delito de desaparición forzada. Finalmente, jóvenes, para quedar en el mismo artículo que vimos en la clase anterior, les suplico que me lean el artículo 202, sometimiento a servidumbre, que es un delito ya mucho más leve. Será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujera a una persona a servidumbre. Es como una esclavitud, obligarla a que le preste servicios, a que haga lo que le pide la persona que está cometiendo el delito, obligarlo a un servicio. ¿Qué diferencia hay con cualquier otro servicio actual contratado por un ama de casa, por ejemplo? Es que ahí hay un contrato. Hay un contrato. Yo me comprometo a prestar un servicio, el que acordemos, que sea lícito, y a cambio de eso me van a dar un pago. Entonces ahí hay un contrato de por medio. Ese no es servidumbre, porque el sometimiento a servidumbre es una forma de esclavitud en contra de la voluntad de la víctima y obviamente sin ningún pago de por medio. Entonces, ese es el sometimiento a servidumbre que también afecta la libertad de las personas de decidir qué es lo que quieren hacer, su propia libertad, porque lo están forzando a estar detenido para prestar un servicio. Muy bien, jóvenes. Entonces, si les parece, bueno, de todos modos ya no hay más tiempo, nos quedamos hasta ahí. El martes que tenemos clase presencial, hablaríamos un poco de los casos del examen y miraríamos algunos otros delitos para poder avanzar. Me alegra mucho saludarles, gracias por su atención y que tengan una feliz noche hoy. Feliz noche, jóvenes. Buenas noches, Buenas noches, Lick. Lee. Muchas gracias.